Hola, ¿qué tal? Qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio, donde tanto aprendemos sobre situaciones que afectan nuestra vida diaria. Estamos en directo, ustedes pueden participar en nuestras líneas telefónicas 232-4604. Esta línea es local para Medellín y el área metropolitana, pero también tenemos una línea de larga distancia, 018.000 515015. Y desde ya les cuento que el tema pues seguramente va a seguir generando muchas inquietudes por parte de ustedes, nuestros televidentes. Esta es la segunda parte, vamos a hablar de fotodetecciones, más conocidas popularmente como fotomultas. Hemos hablado de todo lo que tiene que ver con las fotodetecciones, pero hoy específicamente quiero contarles algo además. Resulta que existen unas aplicaciones para los dispositivos móviles o para los medios electrónicos que les permiten a ustedes notificar si han cometido alguna infracción y son sujeto de una fotodetección. Es como una especie de alerta. ¿Pero qué ha pasado? Hay personas inescrupulosas que se están robando de alguna manera estas bases de datos y esto se convierte de alguna manera en una estafa cuando hablamos de fotodetecciones, pero será mi invitado el que les explique más adelante de qué se trata esto. Por el momento, pues yo los invito para que se pongan cómodos, no solamente participen a través de nuestras líneas telefónicas, también lo pueden hacer en nuestras redes sociales, permanentemente estoy aquí conectada con ustedes, en Twitter, numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y para quienes siguen preguntando cómo pueden encontrar los capítulos de Su Caso en Casa, que se han perdido, que dónde los pueden repetir, pues las repeticiones de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, pero también estamos en nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Caso en Casa. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante esta media hora porque vamos a hablar de fotodetecciones o fotomultas, como se les conoce popularmente. Bienvenidos. Comenzamos Su Caso en Casa, estamos en directo, quiero recordarles nuestras líneas telefónicas y el tema de hoy, para que participen con nosotros, hablaremos de fotomultas o fotodetecciones, nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018.000 515015. Está con nosotros el doctor Federico Marulanda López, él es abogado especialista en responsabilidad civil y seguros y está aquí con nosotros para dar respuesta a todas sus dudas. Gracias por estar con nosotros nuevamente, doctor Federico, bienvenido. Muchas gracias y un saludo a nuestros televidentes que nos acompañan el día de hoy. Yo traté de dar como una especie de explicación de lo que les contaba ahora acerca de las aplicaciones que están para dispositivos móviles o medios electrónicos y que le notifican a uno si ha cometido algún tipo de infracción y que pueda recibir de pronto una fotodetección. ¿Qué pasa con estas aplicaciones, doctor Marulanda, para que expliquemos un poquito más y entremos en detalle? Sí, Yasmín. Hemos venido hablando en los programas anteriores sobre la necesidad de que se notifiquen de debida forma las fotodetecciones para poder hacernos parte en el proceso y defendernos. Porque muchas veces hay personas que tienen 2, 3, 4, hasta 50 y no Correcto. se han dado cuenta o no han sido notificados. Correcto. Y hay personas que les interesa más ser notificados inmediatamente para poder acceder a algunos beneficios que existen en torno a notificarse directamente y aceptar la responsabilidad cuando saben que la han infringido la norma, ¿cierto? ¿Y qué ha pasado con estas aplicaciones? ¿Qué es lo que sucede? Han venido, a medida que crece la tecnología, también crecen los problemas, ¿cierto? ¿Qué pasa? En este momento hay unas bases de datos donde uno se puede suscribir y estas bases de datos a su vez tienen conexión directa con las bases de datos municipales, departamentales e incluso nacionales de las infracciones que existen sobre cierto número de cédula de algún ciudadano o sobre una placa en específico o incluso mezclando esas dos informaciones. ¿Qué pasa? Uno como ciudadano se puede inscribir y brindar algunos datos para que le suministren en contramedida una información como una especie de alerta. ¿Esa alerta en qué consiste? Señor ciudadano, usted fue detectado con una infracción, por favor diríjase a tal y tal parte, en tal punto, para que sea notificado y no perder, digamos, ese beneficio cuando la notificación de pronto no se ha llevado a cabo en debida forma, pero no ha sido posible que la reciba físicamente el usuario. O hasta debe consignar X cantidad de dinero y resulta que es una estafa. El problema es que
está sucediendo al principio poco, en este momento ya se está dando de forma masiva. Y es que están llegando unos correos electrónicos que le dicen a uno un cobro y en ocasiones traen un link. Ese link es para uno realizar el pago por PSE, por tarjeta de crédito, y si uno llega a suministrar esos datos, pues podría estar en una situación muy incómoda porque le podrían vaciar pues, los fondos, ¿cierto? Pues imagínense, esto es bien importante y por eso queríamos hacer como esta alerta hoy en el programa para que estén muy pendientes acerca de estas aplicaciones. Enseguida continuamos hablando del tema, doctor Federico, o algo más antes de recibir una llamada. Dos aclaraciones. La primera es que si una persona por algún motivo se inscribe a estas páginas y apps de las tiendas de los celulares, o sea, las que son perfectamente legales, no son ilegales, están bien constituidas. Esto no constituye que si le llega la alerta, entonces ya está notificado en algunos casos donde no le han enviado una notificación. Entonces se puede hacer, no hay ningún problema. ¿Dónde radica el problema real? Que cuando uno suministra esa información y de pronto le reenvían información que no tiene que ver con la realidad, tienen que ser muy cautos a la hora de revisar esos correos electrónicos. ¿Qué deben mirar? Primero, el logotipo. Normalmente las secretarías de movilidad envían correos electrónicos certificados con sus respectivos logotipos, marcas de agua, revisar todo esto. Y adicionalmente, si hay líneas de atención al cliente, llamar, verificar. Que hay links de descarga, normalmente mandan un archivo que ni siquiera es posible abrirlo. Tener mucho cuidado con esto. O sea que hay que estar muy pendientes y el ingenio a la hora de las estafas y más como electrónicas, pues no tiene límites. Así que muy pendientes cuando hablamos de fotomultas o fotodetecciones. Está con nosotros David, ¿dónde se encuentra? En la ciudad de Medellín. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Primero por felicitarlos por el programa, pues que siempre lo sigo y excelente. Gracias, David. Y lo segundo es porque quisiera una pregunta con respecto al tema de las notificaciones. Claro. Yo tuve un caso con respecto a que fui a hacer un traspaso y apareció una multa basado en una fotodetección, y entonces fuimos pues como a realizar el proceso para que nos dijeran cuándo nos habían notificado, porque había sido hace más de 6 meses, y durante el proceso hicimos para que nos enviaran el comprobante de quién había recibido la notificación, puesto que la dirección era una residencia donde ya no vivía hace mucho tiempo. Sí. Y en la notificación aparecía con el nombre de mi persona puesto en el papel, y fuimos a la portería a hablar con el portero a decir pues si él había recibido eso o alguna cosa, y dijeron no, es que aquí lo que están haciendo muchas veces es que llegan y cuando uno dice que no está o no recibe la fotodetección o no vive aquí, ellos simplemente ponen el nombre de la persona, botan el papel y entregan allá diciendo que sí se notificó. Uno ahí, ¿qué podría hacer en ese caso? Es un caso bien interesante, David. Gracias por compartirlo hoy en el programa y esté muy atento a la respuesta del doctor Federico. Gracias. Sí, muy importante tener en cuenta que las bases de datos hay que actualizarlas y esa carga la tenemos los ciudadanos. Sin embargo, lo que nos cuenta don David es ya es algo diferente. Y es que si se entregó en esa dirección y no él residía allá y no fue él el que la recibió y aparece el nombre de él, pues allí ya lo que hay es un problema de tipo de procedimental. Y a través de un derecho de petición él deberá informarle a la Secretaría de Movilidad de esa situación, solicitando que por favor se tomen las medidas necesarias. ¿Cuáles serían esas medidas? Que por favor verifiquen el debido proceso que se llevó a cabo en esa notificación, y una vez verificado, entonces que procedan a hacer bien la notificación o a descargarla si así lo consideran. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de las fotomultas o fotodetecciones. Nuestras líneas telefónicas continúan activas para ustedes, para que participen en el 232-4604 y 018-051-5015. ¿Qué se debe entender entonces, doctor Federico, por notificación? Porque normalmente cuando hablamos de fotodetecciones, hablamos de de notificación. Sí. Las fotodetecciones o las multas, fotomultas que llaman, son actos administrativos que deben ser comunicados al particular.
pero hay un principio en derecho que rige precisamente en esta materia y es que tiene que conocer la persona a la que se le está inculcando esa infracción, el contenido mismo del acto y qué es lo que se le está imputando ahí. ¿Por qué? Porque él debe ejercer su derecho a la defensa, si no se estarían violando las garantías. Muy bien. ¿Cómo se hace eso? Con un principio de publicidad. Me hace el favor y al usuario le entrega por el medio más expedito que tenga la información del acto administrativo para que él pueda venir y ejercer sus derechos de defensa. Entonces esa notificación debe entenderse es esa entrega efectiva, no cualquier envío, no cualquier remisión, sino que efectivamente lo recibió el usuario y puede ejercer la defensa. 3 días hábiles después de cometida la infracción. Sí, en el tema de fotodetecciones, Sí. Los comparendos que le pone el guarda directamente tienen términos especiales diferentes. Claro. En el caso de las fotodetecciones son 3 días hábiles para el envío a la dirección conocida, que tenga registrada el usuario en las bases de datos de la Secretaría de Movilidad, al menos el intento del envío, ya, pero dentro de esos 3 días. Si no se logra, ya hay otros pasos a seguir. Está con nosotros a esta hora Luis, que nos acompaña en el barrio Buenos Aires, aquí en Medellín. Luis, lo escuchamos. Qué alegría que nos acompaña a esta hora en su caso en casa. Bueno, buenas noches. Sí, señora, adelante con su pregunta. Es para preguntarle al doctor. A mí desde el 2015 estoy pagándole a la Secretaría de Educación unas fotomultas que me hicieron, ¿cierto? ¿A la Secretaría de...? De movilidad al Muy bien. tránsito, pues le estoy pagando Sí, señor. unos comparendos pues que me hicieron por fotomultas. Desde el año 2015, nos dice. Sí, porque yo hice un acuerdo de pago. Entonces, bueno, vengo pagando correctamente mes por mes y resulta que si me demoro, pues a mí me pagan cada 15 días y de pronto yo tengo que pagar los 7 al tránsito. Y me llaman, me hacen en el día hasta 4 y 5 llamadas, que porque no he pagado, que porque no he pagado. ¿Eso es legal, pues, de que lo estén acosando a uno de esa manera? Y todavía tengo que seguir pagando yo eso, porque es que es hasta 2018 que tengo que pagar. Disculpe la pregunta, don Luis, ¿cuántas fotodetecciones? Pues a mí me hicieron como unas 4 o 5 fotodetenciones. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos su caso. Muy interesantes todas las inquietudes hoy de los televidentes. Doctor Federico. En este caso, cuando ya uno acepta la responsabilidad y uno dice, quiero ponerme al día, ya es la voluntad de uno la que está diciendo, venga que quiero arreglar y vamos a poner sobre la mesa un acuerdo. Y eso lo debaten las partes. Lo que libremente las partes han estipulado tiene que cumplirse. Si él aceptó, en este caso, hasta el 2018 pagos por cuotas y esas hasta que no termine de pagar, pues entonces tendrá la obligación vigente. En virtud no de la infracción ya, sino del acuerdo que él hizo, que es como un contrato nuevo. Entonces deberá seguir pagando hasta que esté al día. Algo que podría hacer en el caso de que esté muy apretado es solicitar vía derecho de petición o acercándose a la Secretaría una refinanciación de esa Pero es que además él preguntaba si es legal que lo acosen sí, no es acoso, sino que si él tiene una fecha y esa fecha no paga, entonces en ese instante la administración tiene la facultad de utilizar los medios que tienen en sus manos para solicitar el cumplimiento de la obligación que él adquirió. Llamadas telefónicas, correos electrónicos, lo que tenga a la mano. Fotodetecciones es el tema de hoy en su caso en casa y recibimos ahora a Ramiro, que también se encuentra en el barrio Buenos Aires. Bienvenido. Muy buenas noches por este excelente programa. Gracias, Ramiro. Ramiro. Me lo pierdo. Yo tengo una inquietud y se la quiero preguntar al doctor. Por supuesto. Hace poco me ocurrió una situación referente a que me llega, o sea, no me llega, me mandaron de la empresa a hacer un curso. Cuando fui a pagar supuestamente lo del curso, me salen que yo tenía una fotomulta hacía 3 meses. Nunca me informaron, nunca llegaron a mi puerta de mi casa y me tocaron. Cuando fui directamente al tránsito, a la taquilla 37, no, si no estoy mal, allá me entregaron unos documenticos donde dice que la primera vez que fueron, dice que dirección errada. Sí.
La segunda dice que puerta con candado y con cadena. Y en Decía mi así casa- tal cual. ¿Ah? Así, tal cual. Sí, tal cual. Sí. Entonces yo, inicialmente, como lo que escuché del doctor, él me dijo a mí, que me dijeron que hiciera un derecho de petición. Fui, hice el proceso, todo eso, y me dieron la respuesta de que yo supuestamente debería de pagar para poder reclamar. Entonces, ¿qué hice yo? En la situación de verme como pues agobiado Claro. por la situación de lo que yo estaba haciendo y que no me daban una respuesta, la dirección inicialmente errada aparecía es que en Bogotá. Y su pregunta específicamente, Ramiro, ¿cuál es? Mi pregunta específicamente es, si yo tiro el derecho de petición es para que me den una respuesta Una respuesta, lógica, claro. aunque yo no estaba conforme con las dos cartas o las dos venidas a mi casa, Sí. que supuestamente mis datos en el RUN, que se llama, pues, donde están todos mis datos, están específicamente bien aclarados. La única respuesta que me dieron es, pague para poder aceptarle su reclamación. Entonces, ¿qué podría hacer en este caso? Es su pregunta. Exacto, exacto. Ramiro, pues muchísimas gracias también por contarnos este caso y yo creo que es el de muchos ciudadanos, doctor Federico, porque hemos recibido permanentemente muchas quejas que tienen que ver con esto precisamente, que no son notificados a tiempo. Bueno, es un deber de nosotros como ciudadanos, precisamente en estos casos particulares como el que tiene nuestro televidente y también haciendo un llamado al resto de televidentes, que el derecho de petición no simplemente es yo mandar un papel para que me contesten cualquier cosa. El derecho de petición tiene una regulación especial en nuestro ordenamiento y deben contestarnos no cualquier respuesta Ajá. superficial, sino clara, precisa y de fondo. Es una obligación. Es contestar ese obligación. derecho de petición. Tanto así que el derecho de petición está consagrado constitucionalmente y tenemos el mecanismo de la tutela para exigir que nos den esa respuesta de fondo. Por lo tanto, lo que deben hacer es, en primera instancia, que es lo que hemos dicho durante todo el programa y los anteriores programas, Sí. enviar ese derecho de petición para aclarar y darle la oportunidad a la administración de que también aclare, porque son muchos los trámites que tienen allá. Sin embargo, No, pues es que me frente a imagino este la tipo de cantidad. respuestas que se quedan cortas, que no son claras, que no son lógicas, que no son coherentes y que además existen esas pruebas tan claras de que no se hicieron bien las cosas, entonces en estos casos es necesario ir a otros mecanismos, bien sea tutela en algunos casos, no siempre, o ya a las vías legales ordinarias. Regresamos a su caso en casa. Gracias por continuar con nosotros sobre el tema de las fotodetecciones. Tengan presentes los siguientes datos para recordar. Se debe notificar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la infracción al último propietario del vehículo o, de ser posible, al conductor que incurrió en la infracción de tránsito. La notificación debe llevarse a cabo en principio por correo certificado. El solo hecho de cargar una infracción al sistema no es suficiente para notificar al usuario por tratarse de un acto administrativo de carácter particular. Existen 3 opciones después de ser notificado: aceptar la infracción y realizar el pago, presentar inconformidad por escrito o personalmente dentro de los 11 días hábiles siguientes para que fijen fecha de audiencia pública, no presentarse ni pronunciarse dentro de los 11 días hábiles a la notificación, para lo cual se deberá fijar fecha de audiencia pública pasados 30 días de cometida la infracción. Es recomendable ser asistido de un abogado, aunque no es obligatorio. Contra la decisión que lo declara responsable proceden los recursos de ley. No se pueden imponer 2 o más multas en una jurisdicción por una misma infracción. Si tenemos tiempo lo explicamos ahorita este último punto, doctor Federico, porque vamos antes con la respuesta del señor Eduardo. Correcto. Al señor Eduardo y a todos los televidentes que tengan situaciones similares a las del señor Eduardo, antes de hacer un acuerdo de pago uno debe pensar muy bien las consecuencias que ello acarrea. ¿Por qué? Porque cuando uno firma algo de forma libre y voluntaria, uno se está obligando y es un acto que es válido y es legal y en principio tiene la administración en este caso toda la facultad para exigirlo hasta el momento en que extinga esa obligación por pago. Entonces, es en el momento anterior a suscribir ese acuerdo que uno debe mirar muy bien qué es lo que está haciendo y, si es necesario, inmediatamente buscar recursos inmediatos para evitar futuras violaciones a derechos fundamentales o otro tipo de normatividad. Entonces, esa es una invitación que se hace.
antes de esos acuerdos de pago hacerlo. Sin embargo, hay casos en que uno tiene la necesidad, como nos decía el señor Eduardo. Si él no hacía ese acuerdo de pago, ya no podía seguir trabajando su vehículo. Entonces ahí él estaba pues en una necesidad manifiesta. En estos casos particulares se hace necesario, don Eduardo, de ser posible, que usted se asesore de un profesional del derecho y mirar de pronto qué puede él hacer por usted para mejorar ese acuerdo de pago y tener mejores condiciones para usted. ¿En qué teléfono se puede comunicarle con ustedes también para ampliar un poquito más esta asesoría? En el 563-1574 o al celular de la oficina 301-689-0202. Muy bien, recibimos por último a Luis, que se encuentra en el municipio de Bello. Muy breve, Luis, porque tenemos un minuto nomás, y gracias por acompañarnos. Adelante. Luis, bueno, lo escuchamos. Sí, de acuerdo que estoy casi seguro que yo le di paso a una ambulancia. Entonces me tocó la cebra, quedar en la cebra. Claro. Entonces la ambulancia creo que pasó y entonces me tomaron la fotomulta. Clalo, y ahí quedó usted y le llegó la Entonces yo, si hago la reclamación, lógico que no me van a hacer el descuento del 50%, si pasan 11 días. Y entonces, ¿qué debe hacer en este caso? Su pregunta, Luis. Luis. Luis, ¿está todavía en la línea? Para don Luis, es necesario que usted solicite que no le impongan esa multa. ¿Por qué? Porque de hecho, si usted no le daba paso a esa ambulancia, estaba incurriendo incluso en una práctica restrictiva aún mayor, porque podría tener esa ambulancia, como es un vehículo de emergencia y de salubridad, es necesario darles ese paso. Así se viole una norma que en este caso sería de menor jerarquía que darle el paso a la ambulancia. O sea que más infractor sería él si no le hubiera dado paso a esa ambulancia. Por lo tanto, hay que explicarle esa situación a la Secretaría de Movilidad y, si es necesario, aportar el video donde conste que él le dio paso a esa ambulancia. Gracias, doctor Federico, se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos. A ustedes también. En nuestro próximo programa estaremos hablando de contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.